Hola, yo soy Guillermo Mogollón y esto es Ficciones. Bien, el día de hoy hablaremos sobre el tema número 1 del curso de álgebra. Este es exponentes, o también llamado teoría de exponentes. Este capítulo del curso de álgebra consta básicamente de dos apartados muy importantes. Por un lado, las leyes de exponentes y por el otro, las ecuaciones exponenciales, las cuales vamos a ver el día de hoy. Ahora bien, sobre las leyes de exponentes, ¿qué podemos decir? Bueno, en realidad seguramente tú, si has estado en el colegio o si has tenido alguna preparación preuniversitaria, sabrás que las leyes de exponentes son simples propiedades muy sencillas. Lo que vamos a hacer aquí es clasificarlas de tres maneras. De esta forma tendremos las leyes de exponentes básicas, es decir, las más famosas, las leyes de exponentes de distribución, es decir, propiedades que se asocian con operaciones que ya conocemos, y por último, las leyes de exponentes especiales, es decir, casos puntuales que nosotros no podemos olvidar. ¿Cuáles son las leyes de exponentes básicas? Bueno, este pequeño conglomerado que hemos puesto por aquí. En primer lugar, tendremos el producto de bases iguales. Si tienes el producto de bases iguales, eso desencadenará la misma base, pero con la suma de exponentes en este caso. Si tenemos la división de bases iguales, será ya no la suma de exponentes, sino ahora la diferencia de exponentes. Y finalmente, si tenemos una potencia interna y una potencia externa, esas dos potencias, esos dos exponentes, se van a multiplicar. Y finalmente, si la tenemos en forma de raíz, si tenemos un índice y un exponente, esto se puede convertir en algo a lo que le llamamos el exponente fraccionario. Estas cuatro son muy importantes y son bien básicas, no podemos olvidarlas. Sobre las leyes de exponentes de distribución podemos enumerar algunas bien sencillas. Por ejemplo, cuando tengamos el producto de dos números elevados a un exponente. El exponente se puede distribuir a cada una de estas bases. Lo mismo pasaría si es que tuviésemos una raíz de índice n. La raíz de índice n se va a distribuir a cada una de las bases. Y también esto pasaría si tuviésemos divisiones. Una división elevado a un exponente, el exponente también se va a distribuir. Y si en lugar de un exponente fuese un índice, pues el índice, es decir, la raíz, también se va a distribuir. Esto va a pasar en las leyes de exponentes de distribución. Sobre las leyes de exponentes especiales, básicamente vamos a considerar dos el día de hoy. Estas son las siguientes. La primera viene a ser el exponente 0. Todo número cuyo exponente sea 0 es igual a 1, pero no olvides algo, siempre y cuando esa base sea diferente de 0. Y por otro lado, el exponente negativo. Si tú tienes un número, una base elevado a un exponente negativo, eso será igual a la inversa de la base elevado a ese mismo exponente anterior, pero ahora de manera positiva. Una cuestión que no debes olvidar. Guillermo, hay más leyes de exponentes. En mi preparación yo he conocido muchas más. Sí, tienes demasiada razón. Son bastantes, son inmensas. Pero para los fines de este video y también por el tiempo, vamos a tocar estas leyes súper generales. Más adelante vamos a compartir algunas más que sean adecuadas para la resolución de algunos ejercicios que vamos a proponer en este video también. Pero estas son las leyes que sí o sí no puedes olvidar. Bien, ahora como te había comentado al inicio del video, el segundo apartado de la teoría de exponentes viene a ser las ecuaciones exponenciales. Y sobre las ecuaciones exponenciales vamos a tener básicamente dos casos. Estos dos casos tienen formas bien singulares y bien particulares que va a ser bien difícil de olvidar. La primera es la siguiente. Son dos potencias igualadas, pero donde observamos dos bases iguales. A y A, tal y como estás viendo en pantalla. En ese sentido, el caso 1 va a ser denominado el criterio de bases iguales. ¿Qué significa que tenga dos potencias igualadas donde las bases de dichas potencias sean iguales? Eso no puede significar otra cosa que los exponentes de esas bases sean iguales. Así de fácil. Ahora,
Por el otro lado, en el caso número 2, tendremos una figura muy similar, pero ya en este caso no con las bases, sino ahora, como te estás dando cuenta, con los exponentes. Mira, tengo dos potencias donde los exponentes son iguales, pero las bases son diferentes. A este criterio se le va a llamar el criterio de exponentes iguales. Y en ese sentido, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, si yo tengo una potencia donde los exponentes son iguales, eso solamente podrá ser posible si es que las bases son iguales. ¿Está bien? Entonces, mira cómo nosotros podemos relacionar justamente estas cuestiones dentro del campo, incluso de las ecuaciones. Profesor, ¿seguro que solamente son dos casos? No, hay un tercer caso. Profesor, hay un tercer caso. ¿Y cuál o cómo es ese tercer caso? Bueno, para poder hablar un poquito sobre ese tercer caso, tendríamos que básicamente trabajar con una nueva modalidad de operación. ¿Cómo es eso? Es decir, con otro criterio, ya no el de bases iguales y ya no el de exponentes iguales. Es decir, potencias que no se encuentran definidas de manera notoria, de manera puntual. Cuando tengamos potencias que no se encuentren definidas como a nosotros nos gustaría, entonces utilizaremos un tercer criterio que desarrollaremos todavía en una clase posterior. ¿Qué criterio es este? Es el criterio de logaritmos, pero sobre eso todavía hablaremos mucho más adelante. Bien, entonces teniendo en cuenta justamente estas cuestiones de la ley de exponentes y de las ecuaciones exponenciales, ¿qué te parece si ahora nos vamos a resolver algunos ejercicios? Veamos por aquí. Nos dice reduzca la siguiente expresión. Como estás observando, se trata de una expresión algebraica bien larga, bien densa, pero que tiene radicales ahí incluidos. Vamos a trabajar justamente con ellos a ver qué tal nos va. Bueno, en primera instancia, ¿qué te parece si copiamos la expresión tal cual? Como bien te estaba mencionando y como bien estamos observando, se trata de radicales. Y bueno, los radicales tienen una forma bien específica de ser tratados. Hay una pequeña propiedad que nos va a ayudar para ello. ¿Cuál? La que te muestro por aquí. Si yo tengo el radical del radical del radical con diferentes índices, o pueden ser los mismos también, todo esto se puede reducir a un solo radical donde el índice va a ser el producto de los índices anteriores. No importa si son tres raíces o si son dos o si son una, no importa de ello, siempre será el producto de los índices el índice final. Recuerda, mira, la base se está conservando, con ella no pasa nada. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? ¿Qué te parece si lo aplicamos aquí? Si lo aplicamos aquí, ¿cómo estaría quedando? Estaría quedando de la siguiente forma. La expresión e igual a la raíz de un solo índice, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, hasta 19 por 20. Ahora, recuerda, cuando veas radicales puedes utilizar la ley de exponente, ¿cuál? La del exponente fraccionario. Esa es bien importante, muy interesante. Entonces, la ley de exponente del exponente fraccionario nos dice que cuando yo tengo un radical, eso puede ser igual a la base elevado a un exponente fraccionario donde el numerador es el exponente y el denominador es el índice. En ese sentido, ¿cómo quedaría esto? Quedaría de la siguiente forma. X elevado a la 1 sobre 2 por 3. Nota, 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 no he operado 2 por 3, es decir, no he puesto 6, lo he dejado así tal cual. 1 sobre 3 por 4, 1 sobre 4 por 5, hasta 1 sobre 19 por 20. Ahora, por ahí seguramente estás pensando, mire, multiplicación de bases iguales, exponentes se suman. Sí, pero antes de hacer eso, quiero que observes con atención los exponentes. ¿Por qué? Porque estos números, 1 sobre 2 por 3, 1 sobre 3 por 4, 1 sobre 4 por 5, hasta 1 sobre 19 por 20, son números muy conocidos, guardan una relación. ¿Qué relación? Esta. 1 sobre 2 por 3 se puede escribir como 1 medio menos 1 tercio. Si no me crees, haz aspa. 1 por 3, 3, menos 1 por 2, 2, 3 menos 2, 1, 1 sobre 2 por 3. Y lo mismo sucederá para cada uno de ellos. Esta es una notación bien conocida. Ahora, ¿qué te parece si ahora sí hacemos lo que seguramente estás pensando? Tengo bases iguales, vamos a sumar los exponentes. Quedaría de la siguiente forma. X elevado a la 1 medio menos 1 tercio, más 1 tercio menos 1 cuarto, más 1 cuarto menos 1 quinto. Y así hasta más 1 sobre 19 menos 1 sobre 20. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Bueno, a continuación hay que observar los exponentes que tenemos aquí. Mira, y hay que ver con muchísima atención. ¿Qué está pasando? Mira, tengo menos 1 tercio y más 1 tercio. Chao, chao.
menos un cuarto y más un cuarto. Chao, chao. Tengo menos un quinto y también tendría más un quinto. Chao y chao. ¿Hasta dónde crees que se va a eliminar? Efectivamente, se va a eliminar hasta más 1 sobre 19. Así es, todos estos exponentes se acaban de eliminar. ¿Qué me ha quedado? Me ha quedado x elevado a la 1 medio menos 1 sobre 20, que es justamente lo que tenemos aquí. X elevado a la 1 medio menos 1 sobre 20. Y bueno, estas son dos fracciones heterogéneas que nosotros ya sabemos cómo operar. Simplemente haz pita. Quedaría 20 por 1, 20, menos 2 por 1, 2, 18 sobre 2 por 20, 40. Ahí está, x a la 18 sobre 40. Pero 18 sobre 40 es una fracción reductible, es decir, se puede simplificar. Sacamos mitad mitad, ¿qué te parece? ¿Cómo quedaría? Quedaría x elevado a la 9 sobre 20 y esa sería nuestra respuesta para este ejercicio. Bien, ahora veamos el siguiente ejercicio. Nos dice, reduzca la expresión E sabiendo que M más N es igual a M por N, donde M y N pertenecen a los naturales. ¿Cómo resolver este ejercicio? Bueno, recuerda que un ejercicio se puede resolver de dos maneras, o bien por el final o bien por el inicio. Dependerá mucho del contexto del ejercicio, la herramienta o el método por el cual nosotros vayamos a ir operando. En ese sentido, para este caso, ¿qué te parece si empezamos por aquí, por el dato, es decir, por lo que se encuentra al final? ¿Y por qué? Hay que observarlo nada más. Vamos a chequear el elemento final. M más N igual a M por N, donde M y N pertenecen a los naturales. Esto es muy sospechoso, mira, M y N pertenecen a los naturales. Son dos números naturales tal que su suma es igual a su producto. Oye, dos números naturales tal que su suma sea igual a su producto, ¿te suena? Dos números naturales tal que su suma sea igual a su producto, ¿te suena eso? Efectivamente, no hay otra forma. 2 por 2 es igual a 2 más 2. Pero Guillermo, aquí no me están diciendo que estos dos sean iguales. Sí, eso es cierto, no me dicen que deben ser iguales, pero tampoco me dicen que deben ser diferentes. Entonces, sí pueden ser iguales, tranquilamente. Entonces, esos números serían 2 y 2. M y N tendrían que ser lo mismo. De esa forma, puntualmente. Entonces, veamos. M tendría que ser 2 y N tendría que ser 2, tal y como estás viendo aquí en pantalla. Y si ya tenemos los valores de M y N, ¿qué podemos hacer? Podemos reemplazar. Vamos a reemplazar entonces. ¿Cómo quedaría? Quedaría de la siguiente forma. Al momento de reemplazar en M2 y en N2 quedaría E igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más la raíz cuadrada de 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, tal y como estás viendo aquí. Y bueno, lo único que queda sería operar. Operemos. Al momento de operar, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, bueno, acá hay que ser simplemente magos. La raíz se va con el exponente, la raíz se va con el exponente. Y ya está. Quedaría 2 más 2, eso sería 4. Abajo quedaría 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, me parece que eso es 8. Ahí está justamente 2 más 2 sobre 4 más 4 sería 4 sobre 8. Y 4 sobre 8 también es reductible. Sacamos cuarta y E valdría 1 medio, tal y como estás observando ahí. Nada más. Bien, a continuación ahora veamos nuestro tercer ejemplo. Me piden reducir esta expresión que ves aquí, la raíz de índice m menos n de todo este cociente que ves aquí inmenso, y vamos a hacerlo de la manera más cauta posible, sin emocionarnos de más. Veamos, ¿cómo lo haríamos? En este caso, lo que tendríamos que observar primero es la expresión concreta, es decir, la expresión tal cual. Tenemos que observar algunas cosas, como por ejemplo el x a la 2m, x a la m más n, x a la m más n y x a la 2n. ¿Qué está sucediendo? Si observamos con atención, aquí tengo la base x elevado a la 2m, es decir, este x contiene a m, y por aquí este x tiene como exponente m más n, así que también contiene a m. ¿Eso qué significa? Significa que en el numerador la base x contiene al exponente m en los dos casos, en los dos sumandos. Abajo te vas a dar cuenta que ya no contiene a m en ambos lados, sino que ahora va a contener a n. Entonces, ¿qué te parece si desdoblamos? ¿Cómo es esto de desdoblar? ¿Te acuerdas que cuando nosotros tenemos un producto de bases iguales, los exponentes se suman? Bueno, entonces podríamos hacer lo inverso.
Si tenemos dos exponentes sumados, podríamos retirarlos en dos bases iguales. Hagamos eso. ¿Cómo estaría quedando la expresión? Quedaría de la siguiente forma. El x a la 2m lo voy a partir en x a la m más por x a la m. Bases iguales, exponentes se suman. M más m, 2m. Y en x a la m más n haré exactamente lo mismo. X a la m por x a la n. Abajo haré lo propio para x a la m más n, tal cual. Y para x a la 2n lo descompondré en x a la n por x a la n, tal y como estás observando ahí. ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Bueno, la finalidad de hacer esto es que te des cuenta de lo siguiente. Mira el numerador. En el numerador, ¿quién se está repitiendo? Se está repitiendo x a la m, mira. X a la m, x a la m. En el denominador, ¿quién se repite? X a la n y x a la n. Y si hay un término algebraico que se repite, ¿qué podemos hacer? Efectivamente, podemos factorizar. Quedaría de la siguiente manera. Si factorizamos x a la m arriba, quedaría raíz de 5x a la m más raíz de 3x a la n. Si factorizamos x a la n abajo, me quedaría raíz de 5x a la m más raíz de 3x a la n. Oye, qué curioso, ¿te das cuenta? ¿De qué me tengo que dar cuenta? De que mira, esto que está acá arriba, este factor y este factor son idénticos y se encuentran tanto en el numerador como en el denominador. ¿Eso qué significa? Efectivamente, significa que podemos cancelarlos. Chao y chao. Listo, de manera concreta. Entonces, ¿cómo estaría quedando la expresión? Veamos por aquí. Quedaría de la siguiente forma. E igual a la raíz de índice m menos n de x a la m sobre x a la n. Ahora tengo una división de bases iguales. División de bases iguales, exponentes se restan. Restemos. Índice m menos n y por aquí x a la m menos n. ¿Estás observando lo mismo que yo? Sí, mira, el índice y el exponente son iguales. Chao, chao. Es decir, ¿e a qué será igual? E será igual a x. Y de esa forma habremos resuelto nuestro ejercicio. Bien. Bueno, de esa manera llegamos a la parte final de nuestro video. Recuerda que vamos a seguir subiendo más videos sobre los diferentes temas del curso de álgebra y también de otros cursos afines y conociendo justamente el camino del análisis y la organización de datos que este amerita. No olvides, si te gustó el video, darle like, escribe en los comentarios qué video te gustaría que hagamos, sobre qué temas, qué ejercicios. Siempre estaremos dispuestos a poder resolverlos por aquí. Y si la situación va mejor, podremos hacer también algunas transmisiones en vivo en el futuro. Por favor, no olvides también suscribirte a nuestro canal, nuestro nuevo canal Ficciones, donde vamos a venir subiendo, como te iba mencionando, cada vez más y más material. Yo soy Guillermo y este ha sido el tema del día de hoy. Nos vemos.